Vamos a iniciar en nuestro primer ejercicio. Lo que se nos da es una función raíz cuadrada. Tenemos la fórmula que es la que nos va a dar parte de la solución. Yo les he comentado que lo que agarramos primero en la fórmula antes de leer es la primera parte. Y ahí lo que hacemos es hacer la división de variables. Por ejemplo, adentro, recordemos, del paréntesis siempre va a estar la X y afuera siempre va a estar la Y. En ese caso, buscamos en el problema cada variable. Dice que la presión es PD y que la distancia es D. Entonces, primero es bueno buscar la X para luego descartar la otra. Vean que D estaba dentro, es X, entonces lo que es distancia se convierte en X y lo que es presión se convierte en la Y. Ahora, en la fórmula, recordemos que cada vez que nosotros vamos a encontrar una X, igualamos y también hay que despejar, pero sí lo que vamos a averiguar es la Y, es sustituir. Entonces, en este caso, agarramos la fórmula que es menos 5, sería menos 5 raíz de D menos 3 más 70. 70 va afuera. Y entonces, lo que hacemos es sustituir porque me están pidiendo, en este caso lo que me piden es cuál es la presión. Y la presión es Y. Me están pidiendo el valor de la Y, entonces lo que vamos a hacer es sustituir. Entonces, ¿dónde aparece la D? Se va a sustituir por 28, porque 28 es la distancia. Y entonces nosotros lo que tenemos ya es X. Entonces se cambia X por 28 menos 3 más 70. Y en ese caso, solo es de digitar en la calculadora. Para digitar la expresión en la calculadora, procedemos de la siguiente manera. Entonces tenemos menos 5 raíz de 28 menos 3. Salimos de la calculadora, de la raíz, perdón, y le sumamos los 70. Eso nos da 45. Quiere decir que la opción correcta quiere decir que la opción correcta sería la opción B, porque todo esto en la calculadora nos dio 45. En el segundo problema se presenta una situación similar. De todo el problema, antes de leerlo, me interesa o nos interesa la fórmula. De ahí agarramos el TD y empezamos a buscar el significado de cada una de ellas. Recordar que el que está dentro es el valor de X y la T es el valor de la Y. Dice que T representa a la temperatura en grados Celsius y D representa la distancia.
Entonces aquí es importante saber que X es distancia. Si me pidieran la distancia, me están solicitando X y que la Y representa la temperatura. Vamos al problema a ver qué es lo que nos piden. Y el problema lo que me está pidiendo es, de acuerdo con la información anterior, si la persona se ubica a una distancia de 48 metros, distancia era X, me están dando X, desde ese horno, entonces, ¿cuál es la temperatura? Y en ese caso lo que me piden es temperatura. ¿Qué es temperatura? Bueno, temperatura es Y. Como me están pidiendo la temperatura, o sea, la Y, hay que sustituir. Y cada vez que nosotros vayamos a sustituir, agarramos la fórmula. Vean que casi no hacemos lectura de todo el problema. Agarramos la fórmula y vamos a cambiar, a sustituir la D, en ese caso, por el valor que nos dan en la pregunta, más 44. Entonces, sería menos 3 raíz de D, que D sería X, que en ese caso sería 48. Vamos a sustituir la D por 48, más 1, más 44. Y lo ingresamos a la calculadora para obtener el resultado. En ese caso, digitamos en la calculadora menos 3 raíz cuadrada de 48 más 1 y afuera digitamos el más 44. Y eso nos da un total de 23. Entonces la opción correcta vendría a ser 23 grados centígrados. En la número 2. En la número 3, lo que tenemos es una función raíz cuadrada. Este es el tema función raíz cuadrada. Aquí es importante recordar que la fórmula de la función raíz cuadrada corresponde a f de x igual a raíz de x más b. Tener presente que el b es el que se cambia signos y en el caso de la c se mantiene. Ahora, nosotros tenemos por acá, recuerden que el a me da la curvatura, o sea, la posición de la curvatura, que en ese caso cuando el valor de a, es positivo, lo vamos a poner acá, cuando el valor de a es positivo, la curvatura va hacia arriba, y si el valor de a es negativo, la curvatura va hacia abajo. En este caso, como la curvatura es hacia arriba, es positivo, y todas las opciones, el valor de a son positivos. Aquí es 1, 1, 1, todas son positivas. Ahora, para sacar este punto, que se llama punto extremo, que es el extremo de la gráfica, el extremo de la gráfica es donde empieza, entonces necesitamos el valor de B y necesitamos el valor de C. Recordar que el B, cuando ustedes lo van a colocar acá, se le cambia signos, pero el C se mantiene igual. A este siempre le cambiamos signos. Siempre le vamos a cambiar signos. Y este se mantiene. Ahora, yo puedo agarrar el par ordenado menos 4, este par ordenado que sería 3, menos 4, ese es el valor de X,
que es el que va dentro de la raíz, y ese es el valor de la y, que es el valor que va afuera de la raíz. Entonces, en este caso, viendo las opciones, que es más fácil ver las opciones, a ver cuál es la que cumple la condición, vemos que este valor de 3 tendría que pasar a -3, cambiándole signos. Pasaría a -3. Hay que cambiar signos. Solo el B cambia signos. Y en el caso de la Y, que es -4, se mantiene igual afuera. En este caso sería -4. Ese es el valor de B y ese es el valor de C. Quiere decir que la opción correcta sería la B. La opción correcta sería la B. Recordar que el C, que es la Y, no cambia signos. No cambia signos. No cambia signos. Ok, vamos con la siguiente. Es importante recordar lo que vimos en clases. Lo que vimos en clase es que cuando vamos a ver acá, se los voy a recordar, cuando nosotros nos dicen que nos movamos a la izquierda o a la derecha, entonces, cuando nos movemos a la izquierda, más bien le sumamos. Y cuando nos movemos a la derecha, más bien le restamos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos dicen que nos movamos a la izquierda, entonces más bien retrocedemos a la derecha. Y si nos movemos hacia la derecha, más bien retrocedemos hacia la izquierda. O sea, si a nosotros nos hablan, voy a borrar esto acá para que no se les enrede. Si nos dicen izquierda, moverse a la derecha. Todo lo contrario. Y si nos dicen derecha, moverse a la izquierda. Ese es el movimiento en el eje X. En el eje Y, todo es normal. Si me dicen que nos movamos hacia arriba, nos movemos normal. Y si nos dicen movernos hacia abajo, entonces el signo va normal. Esto es normal. La X es lo contrario de lo que nos dicen. Y la Y es normal. Entonces vean, si a ustedes les dicen, la raíz que nos están dando es raíz de X. Entonces a esa es la que le vamos a hacer la transformación. 6 unidades derecha, de acuerdo a esto, es lo contrario. Si nos dicen derecha, recuerden que la derecha es positiva. Entonces, al ser positiva, lo contrario es negativo. Entonces sería 6 negativo. Y si nos dicen que nos movamos 2 hacia abajo, 2 vertical hacia abajo, eso sí es normal, negativo. Entonces aquí tendríamos 6 derecha, sería -6 porque es todo lo contrario. Entonces aquí está -6. Y si nos dicen que nos movamos 2 unidades hacia abajo, recuerden que la derecha y la izquierda es el movimiento. Este movimiento es el de la B, pero siempre lo hacen de forma contraria. Y este movimiento es el de la C, y ese es normal.
El de la Y, si a ustedes les dicen que va hacia abajo es negativo y si le dicen que va hacia arriba es positivo. Pero el de la X, si a usted le dicen que se muevan a la izquierda, entonces más bien lo suman. Izquierda sería sumar. Y si le dicen derecha, entonces derecha sí es restar. Acá me dicen 6 unidades a la derecha, entonces sería menos 6 en la B. Me dicen 2 unidades hacia abajo, normal, menos 2. Quiere decir que la correcta vendría a ser la opción A. Porque en esta fórmula, que es la función raíz cuadrada, se ve todo normal. Por ejemplo, si ahí nos dicen 6 unidades a la derecha, no le van a sumar 6, no, más bien le van a restar 6. Todo lo contrario de lo que dice arriba. Y en la Y es normal. Si me dicen que son 2 unidades abajo, esa sí la escriben normal, menos 2. Por eso es que la opción correcta. Solo la B, lo que ustedes hacen todo lo contrario, que es la que le van a cambiar signo siempre. Bueno, entramos ahí, dejamos esa parte de la función raíz cuadrada y entramos a lo que es la función exponencial. En la función exponencial hay dos datos importantes que ustedes tienen que recordar. El valor de A tenía que ser un número mayor a 0 y también el valor de A tiene que ser diferente de 1. Son las condiciones de una exponencial y una logarítmica. También tenemos que recordar que cuando la base, si nosotros queremos clasificar una función exponencial, tenemos que agarrar el valor de la base. Entonces, si la base es un número que está entre 0 y 1, decrece. Y si la base era mayor que 1, entonces va a crecer. Ustedes lo único que necesitan para saber si la función decrece o crece es el valor de la base. Y ahí me están pidiendo decrece. O sea, es un valor que tiene que estar entre el 0 y el 1. Cuando crece o decrece, es un valor que tiene que estar entre 0 y el 1. Entonces, aquí la anotamos. Debe estar entre 0 y el 1. Pero hay un detalle. Cuando la función tiene el exponente negativo, tenemos que quitar ese negativo. ¿De qué forma le quitamos el negativo? Dándole vuelta a la base. El 5 lo enviamos abajo y el 2 lo enviamos arriba. De esa manera el exponente ya nos queda de forma positiva. Entonces acá el valor de la base corresponde a 2/5. Y si ustedes dividen 2/5 en la calculadora, recuerden que cuando no es necesario dividirlo, si el de arriba es menor que el de abajo, da 0 punto algo. 2 dividido entre 5, eso les da 0.4, que estaría entre 0 y 1. Por lo tanto, es decreciente, es verdadera. La siguiente es una transformación, dice que el punto, lo vamos a sacar por acá para que lo entiendan, el punto 2,4 sobre 25 pertenece al gráfico. Esto de que pertenezca al gráfico es una comprobación. Para saber si un punto pertenece al gráfico, el primero siempre va a ser X y el segundo va a ser Y. Entonces ustedes van a agarrar la fórmula original o la otra que le dieron vuelta, van a agarrar la fórmula original que es 5 medios elevado a la menos X, pero ¿dónde estaba el campito de la X? La van a sustituir por X. Vean que aquí estaba X. ¿Quién es X? Cambio por 2. Pero había un negativo, lo que hago es cambiar la X por el 2. Entonces cambio la X por el 2 y lo voy a llevar a la calculadora. Para que esto me dé correcto, el resultado que yo obtengo tiene que ser el valor de Y. Entonces, paso 1. Probar que un par ordenado, probar si un par pertenece a la función a f, que es la función. Entonces, cambio x por el primero, o sea, hablo del primer valor del par, por el primer valor del par, y debe darme
el segundo. Debe darme el segundo. Esa es la condición que vamos a aplicar para comprobar si un valor pertenece, si un par ordenado pertenece a una función. Entonces, nos llevamos la calculadora, nos vamos a la calculadora y digitamos la fórmula tal como estaba. La fórmula tal como estaba era paréntesis, fracción, 5 arriba, 2 abajo, salgo, cierro, elevado a la menos x. Pero en vez de la x ponemos el 2, que es el primer valor del par ordenado, y le damos igual. Y eso me da 4 sobre 25. Si eso me da lo mismo que el segundo valor, entonces es verdadera también. Pertenece al gráfico. Ambas opciones son correctas. Recordemos acá que les comenté para comprobar si un par ordenado pertenece a la función, lo que hago es intercambiar la x de la fórmula, es como sacar comprobar que x es la primagen y 4 sobre 25 la imagen. Para que se cumpla que ese par ordenado pertenezca a la función, intercambiamos la x de la fórmula por el primero y me tiene que dar como resultado el segundo. Entonces les comentaba que para saber si un par ordenado pertenece al gráfico, lo que hago es cambiar la x por el primero para que me dé como resultado el segundo. Si se cumple que en la fórmula cambio la x por el primero y me da el segundo, entonces es un par que pertenece a la función. Dice la número 6. Las siguientes proposiciones se refieren a la función exponencial f dada por f de x igual a 3 a la menos x. Y dice que si x es estrictamente creciente. Recuerden que para que una función sea creciente, tiene que ser mayor de 1. Mayor de 1. Si es decreciente, entre 0 y 1. Y si es creciente, es mayor de 1. Pero como el exponente es negativo, la base no es 3. Hay que darle vuelta. Y dándole vuelta, eso me va a quedar 1/3 elevado a la menos x. O sea que el valor de la base a la x, perdón, porque cuando le damos vuelta pasa a ser exponente positivo, a la x. Entonces la base vendría a ser igual a 1/3. Y 1/3 en la calculadora dividiendo 1 entre 3 nos da 0,3 periódico. Y está entre 0 y 1. 0 y 1, más bien es decreciente. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Ahora, también me piden que comprobemos que si el punto 1,1/3 es un elemento del gráfico. Para saber si es un elemento del gráfico, cambio x por el primero para que me dé el segundo. En la fórmula original, 3 elevado a la menos x, vamos a cambiar 3 a la menos, donde está la x, la vamos a cambiar por el primer valor del par. ¿Quién era el primer valor del par? 1. O sea, cambio la x por 1. Y me tendría que dar como resultado 1/3 para que sea correcto. Entonces lo comprobamos en la calculadora. 3. Cambio la x por el primero para que me dé el segundo. Cambio x por el primero para que me dé el segundo. Solo cambian la x por 1 para ver si les da 1/3. Si eso se cumple, es correcto.
Entonces, probemos. Digito 3 elevado a la menos y cambio la X por 1 y el resultado que me da es un tercio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que al hacer la prueba me dio un tercio. La proposición es verdadera. En ese caso, solo la 2 es correcta. Solo la 2. Ahora, en el ejercicio número 7, nos están pidiendo que sea la función 2 elevado a la X, o sea, una función exponencial. Es una función exponencial. ¿Por qué? Porque el X está arriba. Lo que me están pidiendo por acá es que, de acuerdo a la gráfica que tenemos, ¿cuál es el valor de n? Pero es que n es y. Vean que 6 es x y n es y. Es un par ordenado, o sea, es como tener el par ordenado 6, n. Esto es x, esto es y. Y para ello yo voy a agarrar la fórmula 2 a la x y como ese es el valor de x, donde está la x la voy a sustituir por 6 para ver cuánto es el resultado. Entonces me quedaría 2 a la 6 igual a, ustedes digitan en la calculadora 2 a la 6 y 2 a la 6 da 64. O sea, quiere decir que el valor de n es 64, porque lo que representa la n es la y, o sea, el resultado. Y el resultado de cambiar la x en 2 a la x, cambiamos esta x por el primer valor del par, que es 6. Y al cambiar x por 6, el resultado me da 64. Entonces la opción correcta sería 64. En esta otra es un logaritmo. Ahora estamos trabajando con un logaritmo. Sería, me piden el valor de n, nuevamente, ¿cuál es el valor de n? Pero en el logaritmo. Entonces, en este caso, 27 corresponde a x y la n es y. Yo voy en busca de la y. Entonces, lo que hago es logaritmo de x en base 3. Donde está la x, la vamos a intercambiar por el 27. Porque el resultado que obtengo de cambiar la x por 27 es la y. Y eso lo hacemos en la calculadora. ¿Qué van a hacer en la calculadora? Digitar logaritmo los dos cuadritos, 3 de base. Y donde estaba la x la intercambian por un 27. Y el resultado que me da es 3. Entonces, sería logaritmo de base 3 y donde estaba la x la cambiaron por el 27. Y eso nos dio como resultado 3. Quiere decir que la opción correcta vendría a ser la B. Ahora tenemos un problema de, vamos a ver, este es un problema exponencial. En este caso, me voy a la fórmula. Todos los problemas de funciones, primero nos vamos a la fórmula. Aquí dice d de x es igual a 20 multiplicado por 1,2 elevado a la x. Entonces,
de esa fórmula me interesa el dx. Ya sabemos que x está adentro, x va a estar siempre adentro y la y está afuera. Me voy a buscar cada una de las variables del problema. Entonces aquí sería que la distancia es d. O sea, ya sabemos que d es distancia. D corresponde a la distancia. Entonces tenemos D es distancia. Y la X más adelante dice que representa el tiempo. X es el tiempo. Entonces nos vamos a la pregunta. ¿Qué me piden? Dice que ¿cuál es la distancia? Aquí, ¿cuál es la distancia? Me están pidiendo el valor de la Y. Y si es Y, vamos a sustituir. Vamos a sustituir. En la fórmula, 20 por 1,2, voy a cambiar la X por 3 horas, porque recuerden que X es el tiempo. Cambio la X por el 3 y lo llevamos a la calculadora. Esta X la cambiamos por 3, porque me estaban pidiendo el valor de la Y. Lo que tenemos que hacer es sustituir. Entonces, dice que es 20 multiplicado entre paréntesis 1,2, cierro, elevado con x cuadrito a la 3, y eso nos da en fracción 864 sobre 25, y presionamos tecla fracción para pasarlo a decimales. Eso nos da 34,56. Entonces, la opción correcta vendría a ser la B. De la siguiente pregunta, la 10, dice lo siguiente.